Muy buen día, estamos entrando a la semana 2 de este curso titulado La lectura eficaz de la Biblia, basado en la obra de Gordon Fee y Douglas Stuart. La lección del día de hoy es la lección número 1, que se titula La necesidad de la interpretación, que vamos a estar respondiendo a la siguiente pregunta. ¿Es posible leer la Biblia sin interpretarla? Algunos de las cosas básicas de esta lección son las siguientes. Toda lectura de la Biblia es ya una forma de interpretación. La pregunta no es si interpretamos o no. Todos lo hacemos siempre. La pregunta más bien es si lo estamos haciendo bien o la estamos haciendo mal. Uno de los puntos básicos es la medicina, el antídoto contra toda mala interpretación no es la eliminación de la interpretación, es más bien desarrollar una buena hermenéutica fundamentada en una sólida exégesis, y no nos asustemos con este par de términos, los cuales más adelante vamos a poder explicar, definir. No nos asustemos porque son términos básicos, fundamentales dentro de la interpretación del texto bíblico. Objetivos del aprendizaje para el día de hoy. Al finalizar esta lección, todos los que estamos participando de ella, vamos a poder mostrar con ejemplos concretos que toda la lectura bíblica implica interpretación, además de poder explicar la naturaleza dual de la escritura, que es tanto humana como divina, y las implicaciones que ella conllevan. Además de poder, como decíamos hace un momento, definir claramente lo que es exégesis y definir hermenéutica como las dos tareas del intérprete bíblico. Además, identificar los dos tipos de contexto. Este va a ser un tema importante, los dos tipos de contexto de interpretación en el cristianismo contemporáneo. Además, poder aplicar el principio básico de la interpretación. Es el siguiente. Ojo, un texto bíblico no puede significar lo que nunca significó. Tomando esto en cuenta, entremos a la sección 1. La sección 1 la titulamos La afirmación más poderosa del mundo cristiano. Fíjate, hay una frase que se escucha con frecuencia en iglesias, en grupos bíblicos, en conversaciones de fe. Es una frase bien intencionada, dicha con sinceridad y con el deseo genuino de honrar la palabra de Dios. La frase es esta: no es necesario que interprete la Biblia, simplemente debemos de leerla y hacer lo que ella dice. El autor del libro que inspira este estudio abre el primer capítulo de este libro precisamente con esa afirmación, y en lugar de atacarla de frente hace algo más inteligente. La toma muy en serio. Reconoce que detrás de esas palabras hay una protesta legítima contra los expertos que parece que quieren complicar lo que debería de ser muy sencillo, contra esos predicadores que rascan y rascan alrededor del texto bíblico, que terminan ensuciando, enturbiando aguas que eran cristalinas y claras y limpias. Hay una nobleza en esa postura que merece respeto. Pero entonces Gordon Fee hace la pregunta que lo cambia todo. Y hace una lista de cosas que la Biblia dice con total claridad. Y hace una pregunta. ¿Acaso hacemos estas cosas? Vamos a poner algunos ejemplos. Romanos capítulo 16, verso 16 dice que nos debemos de saludar los unos a los otros con un beso santo. En 1 Corintios capítulo 11, verso 5 dice que las mujeres que oran deben de tener la cabeza cubierta. Deuteronomio capítulo 22, verso 11 dice que no se deben de usar telas de dos fibras distintas mezcladas. Deuteronomio capítulo 22, verso 12 dice que se le deben de hacer flecos a las 4 puntas de un manto. Números capítulo 15, versos 38 al 40 dice que los flecos en la ropa deben de ser como un recordatorio perpetuo. La pregunta que el autor del libro hace es muy simple. Si realmente solamente leemos y hacemos lo que dice la Biblia,
Te pregunto, ¿cuándo fue la última vez que saludaste a los hermanos de tu iglesia con un beso? ¿Acaso las mujeres de tu congregación cubren la cabeza cuando oran? Tienen otro texto que olvidé poner aquí. Hay un texto en Deuteronomio que dice que los techos de las casas deben de tener barandal. ¿Acaso los techos de toda la gente creyente, de todos los que leen la Biblia, los techos de sus casas están cubiertos con un barandal? También te pregunto, ¿revisas la etiqueta de la ropa que usas para evitar mezclar las fibras o las telas? La respuesta es por supuesto que no. Y eso no está mal. Lo que está mal es no darse cuenta de que al no hacerlo ya estamos interpretando. Simplemente leemos, pero no tomamos en cuenta. Ya tomamos decisiones sobre lo que aplica y lo que no aplica, qué es cultural y qué es eterno, qué era parte para Israel allá en el desierto y qué es para la iglesia del siglo XXI en el día de hoy. Toda esa interpretación la hicimos sin método, la hicimos por sentido común, por tradición, por lo que nos han enseñado, por lo que nos parece razonable. El caso es que lo hacemos. Y este es el punto de partida del capítulo del día de hoy, que todo lector de la Biblia es también un intérprete. La pregunta no es si interpretas o no, la pregunta es si lo estamos haciendo bien. Y con esto entramos a la sección 2, que la titulamos como El lector como intérprete. Y esto nos lleva a la interpretación inconsciente. El primer argumento de Gordon Fee es que la interpretación no es algo que hacemos cuando nos ponemos en modo académico, pastoral, doctor en teología. Es algo que sucede automáticamente. En el momento mismo que leemos el texto bíblico, no importa cuándo lo hiciste por primera vez, cuando entramos ahí, y el peligro no es que la interpretación sea consciente y reflexiva. El peligro es que la interpretación sea inconsciente, lo que ocurre debajo de nuestras propias ideas. Simplemente traemos al texto todo lo que somos, nuestras experiencias previas, nuestra cultura, los dichos, nuestra tradición religiosa, nuestras expectativas, incluso nuestros deseos y miedos. Todo eso actúa como un filtro invisible entre nosotros y el texto bíblico, y muchas veces no nos damos cuenta de que eso sucede. El autor del libro da un ejemplo brillante. Dice que cuando una persona de la cultura occidental escucha la palabra cruz, inmediatamente visualiza la cruz romana en forma de T minúscula en su mente, la que aparece en los templos cristianos católicos, en los collares, en el arte religioso de 2000 años de cristianismo. Pero ojo con esto, las probabilidades históricas de que esa fuera la forma exacta de la cruz en la cual murió Jesús son bajas. El instrumento romano más común tenía forma de T, pero de T mayúscula. Esto no tiene implicaciones teológicas enormes, pero ilustra algo fundamental. Lo que vemos cuando leemos un texto bíblico está moldeado por siglos de cultura, de íconos, figuras y tradición que los autores del texto nunca conocieron. Un ejemplo más significativo teológicamente. Cuando Pablo, el apóstol, escribe en Romanos capítulo 13, verso 14, que no proveamos, que no le demos vuelo para los deseos de la carne. La mayoría de los lectores modernos interpretan carne como cuerpo físico y por tanto entienden que Pablo está hablando de los apetitos corporales, tales como el sexo, la comida, el placer sensorial de las sensaciones. Pero esa interpretación, cuidado, es incorrecta. La palabra griega que Pablo está usando ahí es la palabra sarx, S-A-R-X, que en su teología rara vez se refiere al cuerpo físico. En ese contexto se refiere a lo que a veces se llama la naturaleza pecaminosa, una orientación espiritual de rebelión contra Dios que puede manifestarse tanto en comportamientos físicos
como en actitudes completamente espirituales, tales como el orgullo religioso. El lector que llega con el filtro de carne igual a cuerpo, lee un versículo que le habla de abstinencia. El lector que entiende el uso que Pablo le dio a la palabra sarx, lee un versículo que le habla más bien de una transformación mucho más profunda y radical. No es el mismo texto que se está leyendo, aunque sus Biblias estén abiertas en la misma página. Podemos ver el mismo texto, las mismas palabras, pero las entendemos de manera diferente. Y luego está el ejemplo más contundente de todos, la traducción misma. Ojo con esto, cualquier persona que estamos leyendo la Biblia en español ya estamos participando en la interpretación, porque aunque no hayamos tomado ninguna decisión consciente sobre lo que estamos leyendo, sobre el texto, ya que los traductores que hicieron esas traducciones sí tomaron esas decisiones. Ellos decidieron qué palabra castellana refleja mejor el hebreo o el griego original. Ellos ya decidieron cómo estructurar la oración, decidieron si mantener una expresión culturalmente lejana o adaptarla para que el lector moderno la entienda. Cada una de esas decisiones es ya un acto de interpretación en el cual estamos participando. Entramos a la sección 3. La diversidad interpretativa como una muestra del problema. Si todavía hubiera alguna duda de que todos interpretamos, Gordon Fee ofrece un argumento irresistible. La simple observación de la iglesia cristiana contemporánea. Basta con que echemos un ojo y volteemos a ver la diversidad de posiciones que distintos creyentes deducen de los mismos textos para entender que la lectura sencilla y directa no siempre es tan sencilla ni tan directa como parece. Vamos a tomar algunos ejemplos. Un capítulo del Nuevo Testamento, Primera de Corintios capítulo 14. En este capítulo conviven literalmente en páginas pegadas juntas instrucciones sobre el hablar en lenguas, sobre la profecía, el orden en el culto y el pasaje sobre las mujeres que deben de guardar silencio. Gordon Fee señala algo que debería de detenernos en seco. La mayoría de quienes citan los versículos 34 y 35 para sustentar, para argumentar que las mujeres deben de callar en la iglesia, simultáneamente rechazan la validez de hablar en lenguas y de profetizar, que están en el mismo contexto inmediato. En los versículos que vienen justo antes, están ahí pegados todas esas palabras. Aplican un criterio de interpretación hermenéutico a un versículo y el criterio contrario al versículo de la página siguiente. Y en sentido opuesto, quienes argumentan, sustentan que 1 Corintios capítulo 11, versos 2 al 16, si quieres hacer una pausa para poder ir a leer los versículos, puedes hacerlo. Dice el texto, 1 Corintios capítulo 11, versos 2 al 16, muestra que las mujeres deben de orar y profetizar en la asamblea. Frecuentemente, quienes usan el sentido opuesto de la interpretación, omiten la instrucción que muestra del mismo pasaje de que deben de hacerlo con la cabeza cubierta. Es el texto mismo. Las reglas hermenéuticas cambian según nos resulta más cómodo aplicar. El panorama se amplía cuando observamos otros debates vigentes en el mundo cristiano, tales como, vamos a hacer unas preguntas. ¿El bautismo de creyentes por inmersión o por aspersión? ¿O bautismo de los niños o solamente de adultos? Ambas posiciones citan la misma Biblia con plena seguridad. Otro ejemplo, seguridad eterna de la salvación o posibilidad de perder la salvación. Ambas doctrinas son predicadas desde el mismo texto bíblico sagrado. Y esto no es solamente un fenómeno de ministros bien intencionados. Los propios autores del libro, Lectura Eficaz de la Biblia, Gordon Fee y Douglas Stuart, admiten que entre ellos mismos existen desacuerdos sobre el significado claro de algunos textos.
El punto, ojo con esto, no es caer en el escepticismo ni en el relativismo. El punto es reconocer que la diversidad interpretativa es evidencia de que todos traemos algo al texto y que ese algo es importante. La medicina, el antídoto, no es abandonar la interpretación, es más bien buscar intencionalmente hacerla mejor. Y aquí los autores del libro introducen uno de los ejemplos más poderosos del capítulo, el Evangelio de la Salud y la Prosperidad. Un conocido predicador de este movimiento afirma que su método es sencillo y simple: dar primer lugar a la palabra de Dios y buscar su significado sencillo. Y luego, este predicador cita la tercera carta de Juan en el capítulo 2, que dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Y a partir de eso, construye sobre ese versículo una teología entera de prosperidad económica como voluntad de Dios para cada creyente. El problema, señalan los autores, es que este versículo, esta sección, es una forma de saludo de las cartas del mundo grecorromano del siglo I. Era la manera convencional de comenzar una carta, similar a cuando hoy escribimos en un mensaje, en un texto, en un email, en un texto de WhatsApp, y escribimos: espero que te encuentres bien, saludos a la familia, espero que te hayas recuperado. Es cuando saludamos a alguien, cuando mandamos un mensaje, pero no es una promesa teológica lo que Juan escribió en esa carta. No es una declaración doctrinal, no, es más bien una cortesía cultural para abrir un mensaje, una carta. Usar eso como base para una teología de la prosperidad no es leer su significado sencillo. Es más bien imponerle al texto un significado que nunca tuvo, que nunca pudo haber tenido para su lector original y que el Espíritu Santo jamás habría reconocido como suyo para inspirar esa enseñanza. Entremos a la sección 4, la naturaleza dual de la Escritura. Hasta aquí hemos visto el problema desde el lado del lector. Ahora, los autores del libro Lectura Eficaz de la Biblia nos muestran que la necesidad de la interpretación también surge del lado del texto mismo, de la naturaleza de la Escritura. A través de su historia, la Iglesia ha entendido la naturaleza de la Biblia de una manera que en muchos aspectos es análoga a su comprensión de la persona de Jesús. Conforme se entiende a Jesús, se entiende la Biblia. Así como Cristo es plenamente humano y plenamente divino, sin confusión, sin mezcla, sin separación, así también es simultáneamente palabra de Dios y palabra humana. Un teólogo del Nuevo Testamento llamado George Ladd lo expresó con precisión diciendo: la Biblia es la palabra de Dios dada en palabras humanas dentro de la historia. Esta naturaleza dual tiene dos implicaciones que van en tensión entre sí, y es precisamente esa tensión la que hace necesaria el ejercicio de la interpretación. En cuanto a palabra de Dios, la Biblia tiene relevancia eterna. Habla a toda la humanidad, en todas las épocas y en todas las culturas. Su mensaje no caduca, sus verdades no envejecen. En cuanto a palabra humana, en la historia, cada libro bíblico tiene particularidad histórica. ¿Por qué? Porque fue escrito por alguien en específico, en un idioma específico, a una audiencia específica, en un momento histórico específico. Todo esto condicionado por una cultura, por unas instituciones y unas circunstancias que ya no existen el día de hoy. Estas dos dimensiones no se contradicen entre sí, más bien se complementan, pero ignorar cualquiera de las dos produce interpretaciones distorsionadas. Y con esto quiero explicar dos errores muy comunes. Tomar la Biblia solamente como un libro humano.
La Biblia es únicamente un documento histórico. Si vemos como un libro solamente humano, se ve como si fuera un documento histórico, que el interés es puramente arqueológico, tratar de entender qué pensaban los judíos del siglo I sobre Dios, tratar de responder cómo se entendían entre sí ellos mismos. Y el resultado de todo esto es ver la Biblia que se convierte en un museo y no en una fuente viva de verdad y transformación. Otro error muy común es ver la Biblia solamente como un libro eterno, ya no solamente como humano, pero ahora como eterno, solamente eterno. Y esto hace que la Biblia sea una colección fuera del tiempo de proposiciones y mandatos que aplican directamente a todo tiempo y a todo lugar. Se ignora el contexto histórico, se falla en entender que cada versículo se trata como si fuera dirigido directamente al lector del día de hoy. Y el resultado es que se van a aplicar mandatos del siglo XIII antes de Cristo sin discernimiento, y esto va a generar confusiones innecesarias que van a dañar a comunidades completas. Gordon Fee ilustra el segundo error como un ejemplo del de Deuteronomio 22. Hay creyentes que, basados en el versículo 5, que dice: no vestirá la mujer traje de hombre, ni el hombre vestirá ropa de mujer, y argumentan que las mujeres no deben de usar pantalones, aplican el mandato de manera completamente literal al mundo contemporáneo actual. Sin embargo, esas mismas personas no aplican los mandatos del versículo 28 del versículo 8, del mismo capítulo, como construir una baranda, como decíamos hace un rato, un barandal en el techo de la casa para evitar accidentes, ni el versículo 11 de Deuteronomio 22, que dice que no se debe de mezclar lana y lino en la misma tela, ni el versículo 12, que dice que se le debe de hacer flecos a las 4 puntas de los mantos. Todos estos mandatos están en el mismo capítulo, en el mismo contexto literario, con la misma forma gramatical. Si el criterio es la aplicación literal directa, entonces, ¿por qué unos sí aplican y otros no? La selección no debe de ser por capricho. Es una hermenéutica no anunciada que toma decisiones que luego no tienen consistencia. Es simplemente interpretar por capricho o por ideas personales. Ojo, Dios pudo haber escogido hablarnos de una manera diferente. Gordon Fee señala con humor que hubiera sido más cómodo que la Biblia fuera una colección ordenada de proposiciones o mandatos numerados, todos, que dijera: verdad número 1, solo hay un Dios y yo soy el Dios. Verdad número 2, yo soy el creador de todo. Y así avanzar hasta la proposición o el mandato 7777, como si fuera un catálogo sistemático, claro, directo, sin confusiones, sin ambigüedades culturales ni distancias históricas. Y eso sería mucho más sencillo. Pero Dios no hizo eso. Dios eligió hablar a través de personas reales, en situaciones reales, con géneros literarios reales a lo largo de 1500 años de historia humana. Y eso, lejos de ser un defecto, es precisamente lo que hace que su palabra siga hablando con fuerza en cada nueva situación de la historia humana. Porque Dios, ojo, Dios habló dentro de la historia y puede y quiere seguir hablando a través de la historia. Ahora entramos a la sección 5, la primer tarea de la interpretación, titulada la exégesis. La mencionamos al principio y ahora vamos a profundizar en ella. A esta altura del capítulo, Gordon Fee está listo para presentar las dos tareas del intérprete bíblico. La primera es la exégesis. La exégesis es el estudio cuidadoso y sistemático de la escritura para descubrir el significado original propuesto por el autor. Es fundamentalmente una tarea histórica, el intento de oír el texto como lo habrían escuchado sus destinatarios originales,
Se trata de descubrir lo que el autor quiso comunicar en ese tiempo y lugar específicos. La palabra misma lo dice. Exégesis viene del griego y significa sacar hacia afuera. No poner algo en el texto, sino extraer lo que ya está ahí dentro del texto. Lo contrario sería imponer al texto significados que no tenían. Eso se llama eisegesis, que es meter hacia adentro, y es el error hermenéutico más frecuente. Los autores hacen una observación que resulta a la vez tranquilizadora y desafiante. Todos practicamos la exégesis, aunque no usemos ese nombre. Cada vez que alguien dice, lo que Jesús en este texto quiso decir es ta. O en aquellos días ellos acostumbraban a bla. Eso es estar haciendo exégesis. Estamos tratando de explicar diferencias entre el mundo del texto bíblico y el nuestro. El problema no es que no sepamos hacer exégesis. El problema es que muchas veces la hacemos de la manera incorrecta, incompleta, selectiva o basada, en fuentes poco confiables. Y quiero dar un ejemplo que los autores mencionan que se ha convertido en uno de los casos más ilustrativos de mala exégesis en la historia del estudio bíblico. Está en Marcos capítulo 10, verso 25, donde Jesús dice: más fácil es pasar un camello por el ojo de una aguja que entrar un rico en el reino de Dios. Durante siglos, muchos predicadores y comentaristas han afirmado que existía una pequeña puerta en los muros de Jerusalén llamada el ojo de la aguja, tan angosta que los camellos podían pasar por ella solamente de rodillas y sin carga. La intención de esta interpretación era suavizar lo radical del dicho de Jesús. El camello, en esta interpretación, sí podía pasar, pero con esfuerzo y con mucha humildad. El problema es que esa puerta nunca existió. No hay ninguna evidencia arqueológica, ninguna historia documenta de su existencia en ninguna época de la historia de Jerusalén. La primera mención de esta idea aparece por ahí del siglo XI después de Cristo, en un comentario de un monje griego llamado Teofilacto, quien evidentemente tuvo el mismo problema que tenemos nosotros con el texto. Pero él inventó una solución que lo hiciera menos incómodo. Pero la realidad es que Jesús estaba hablando en hipérbole, que es un género literario semítico característico de ese tiempo, y anunciaba o señalaba una imposibilidad. Un camello, el animal más grande del mundo cultural de esa audiencia, pasando por el ojo de una aguja de coser, es imposible. Y ese era el punto. La salvación de un hombre que deposita su confianza en sus riquezas requiere de un milagro. Por eso la respuesta inmediata de Jesús a la pregunta entonces es: ¿quién puede ser salvo? Y Jesús responde: para los hombres esto es imposible, pero para Dios todo es posible. La hipérbole, ese género literario, era la herramienta retórica de Jesús, y suavizarla con una puerta imaginaria destruye el argumento y la enseñanza que estaba dando Jesús. Vamos a entrar a dos preguntas fundamentales para la buena exégesis. Los autores del libro identifican dos categorías de preguntas que todo intérprete debe de hacer sobre cada texto bíblico, y son preguntas de contexto, que pueden ser de contexto histórico o de contexto literario. Primero, quiero mostrarte, antes de profundizar en los términos, quiero mostrarte las preguntas. En el contexto histórico debemos de preguntar: ¿quién escribió esto? ¿A quién fue escrito? ¿Cuándo fue escrito? ¿Por qué se escribió? ¿Qué circunstancias estaban rodeando al autor y a sus lectores? Ahora, para poder entender el contexto literario, nos debemos de hacer preguntas que son tales como:
¿Qué dice el párrafo completo? ¿Qué viene antes y después del enunciado o del párrafo? ¿Cuál es el argumento de todo el capítulo? Y más allá, ¿cuál es el argumento del libro entero que estamos leyendo? Ahora sí, profundicemos un poco en lo que quiere decir el contexto histórico. El contexto histórico abarca todo lo que rodea al autor y sus lectores: la época, la cultura, geografía, la situación política y especialmente la ocasión, el motivo que llevó, que inspiró o provocó esta escritura. No es lo mismo leer las cartas de Pablo sin saber nada de las ciudades a las cuales él escribió. Es muy diferente leerlas conociendo que la ciudad de Corintio era una ciudad cosmopolita y moralmente libertina, que Filipos era una colonia romana con un orgullo militar. Se puede profundizar mucho más, pero estoy dando solamente algunas probadas, algunos ejemplos. Que la ciudad de Éfeso era el centro del culto a la diosa Artemisa. Los autores del libro dan un ejemplo geográfico que resulta cercano para muchos latinoamericanos. Fíjate, el Salmo 125, verso 2 dice: como Jerusalén tiene montes a su alrededor, así el Señor rodea a su pueblo. Piensa en esto. Una persona que creció en las montañas de los Andes puede leer esto e imaginar picos de 5,000 metros, cumbres, nevadas, cordilleras imponentes, porque es lo que habitualmente ve. Pero las colinas que rodean Jerusalén son elevaciones pequeñas, modestas, de apenas 300 o 400 metros. La imagen no es de imponencia geológica, sino de cercanía protectora. La imagen que se despierta en el oyente original es completamente distinta a la que se puede despertar o entender a un lector que vive en medio de montañas, a un lector chileno, a un lector el norte de México, o a una persona que lee el texto allá en el norte de Estados Unidos, donde hay montañas. La pregunta más importante del contexto histórico siempre es el propósito del texto. ¿Qué estaba pasando que obligó que se escribiera esto? Esta pregunta varía enormemente de un libro a otro. Por ejemplo, para el libro de Proverbios es menos urgente que para Primera de Corintios. ¿Por qué? Porque los proverbios son colecciones de sabiduría en general, mientras que en Primera de Corintios es una respuesta directa a una crisis específica, a una iglesia en específico que necesitaba una solución, una restauración inmediata. Por eso es la diferencia del contexto histórico y cómo tomamos estas interpretaciones. Ahora vamos al contexto literario. Si el contexto histórico es importante, el contexto literario es indispensable. Es lo que la mayoría de las personas quieren decir cuando hablan de leer algo en su contexto. Es la tarea que afortunadamente cualquier lector puede realizar sin necesidad de herramientas especializadas. El principio es bíblico, pero su implicación es fundamental, básica, es profunda. Las palabras solamente tienen significado dentro de las oraciones. Las oraciones solamente tienen significado en relación con las otras oraciones que la rodean. Un versículo arrancado de su párrafo puede significar casi cualquier cosa, casi cualquier ocurrencia. Pero un versículo leído dentro de su párrafo, dentro de su capítulo, dentro de su libro, tiene un significado mucho más preciso y controlado. La pregunta contextual que Gordon Fee recomienda hacer repetidamente sobre cada oración y cada párrafo es esta: ¿con qué fin se escribió? ¿Por qué dice el autor esto en este momento? ¿A dónde va su enseñanza o argumento? Estas preguntas practicadas con consistencia va a transformar la manera en la cual leemos la Biblia. De hecho,
el autor hace una observación práctica de mucho valor. Una de las causas más frecuentes de exégesis inadecuada es el uso de traducciones que presentan cada versículo como si fueran párrafos independientes. Cuando la Biblia está redactada versículo a versículo, aislados unos de otros, cada versículo, separados por puntos y aparte, la estructura visual misma, cuando la vemos, hace que el lector trate cada versículo como si fuera una unidad aislada y completa de pensamiento, aislada del todo el texto completo. Pero ojo con esto, porque los autores bíblicos no escribieron por versículos. Lo que nosotros vemos es totalmente diferente al texto original. Los escritores originales escribieron párrafos, argumentos, poemas, narrativas completas. Los versículos fueron numerados siglos después como una herramienta de referencia y no para intentar separar unidades aisladas con significados aislados. Eso es un error muy, muy grave que nos pasa, que tomamos textos y los separamos de su unidad, de su párrafo, de su capítulo y de su libro entero. Tenemos que tener mucho cuidado con esto. Con esto entramos a la sección 6, la segunda tarea, que es la hermenéutica. Bueno, si la exégesis es la primera tarea, descubrir lo que significó, que es la hermenéutica, es la segunda tarea. Descubrir lo que ese mismo significado del texto bíblico quiere decir para todos nosotros hoy. Es el puente entre el mundo del texto y el mundo del lector actual. Una pregunta válida, legítima, surge aquí. ¿Y por qué no comenzamos directamente con la hermenéutica? ¿Por qué todo ese trabajo de buscar el contexto histórico, del contexto literario, de los idiomas? ¿Acaso no puede el mismo Espíritu Santo que inspiró la escritura de la Biblia, no me puede inspirar también a mí para poder hacer una lectura directa y encontrar la aplicación personal? La respuesta que da Gordon Fee y Douglas Stuart es realmente suavizada y pastoralmente muy sensible, porque en cierto sentido sí se puede hacer. La lectura devocional directa, la comunión personal con Dios a través de su palabra tiene un valor espiritual real que este método no quiere ni puede reemplazar. Dios puede hablar a través de un versículo leído en cualquier circunstancia. No estamos negando eso. Lo que decimos es que la lectura devocional no es la única manera en que debemos de leer la Biblia. También debemos de leerla de manera detallada para poder entender, para poder aprender, para poder ser transformados por su significado real y no por el significado que nosotros proyectamos sobre ella. Y para eso, el único control confiable de la hermenéutica es el significado original del texto. Sin ese control que leemos, la aplicación corre el riesgo de convertirse en pura deducción personal. Y la deducción personal sin control puede llevar a cualquier lugar. Los autores lo ilustran con una lista de interpretaciones que son históricamente documentadas y teológicamente inaceptables. Te voy a mencionar algunos ejemplos. Por ejemplo, los mormones. Ellos enseñan sobre el bautismo por los muertos, según el texto de 1 Corintios, capítulo 15, verso 19. Es un texto que habla de una práctica específica en Corintio que Pablo ni aprueba ni condena, pero no puede usarse esa enseñanza o esa lectura para establecer una doctrina y mucho menos una práctica de un sacramento. Ahora, otro error es los compañeros testigos de Jehová, que niegan la divinidad de Cristo, según Juan capítulo 1, verso 1, y se basa en una decisión textual y gramatical que contradice el
consenso el argumento de los manuscritos y la gramática griega del periodo en que fue escrito el texto. Otro ejemplo, lo vimos hace un momento, el Evangelio de la Prosperidad. Desarrollar una enseñanza, una doctrina basada en el bienestar económico como voluntad de Dios, como fue basada en un saludo de las cartas del siglo I, tomando en cuenta la tercera carta de Juan en el capítulo 2. En todos estos casos el error no está en la voluntad de tratar de obedecer la Biblia. El error está en una aplicación, en una interpretación sin un control exegético correcto. De hecho, uno de los autores relata que un evangelista se acercó a él y le pidió que no participara en un evento porque quien iba a estar participando ahí no mostraba fidelidad en su enseñanza, y citó esta persona que se acercó a la autora Gordon Fee, le dice: no debes de ir ahí. Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 22 dice que debemos de abstenernos de toda especie de mal. Con eso quería que no se acercara a esa persona que él dudaba de la enseñanza o de su postura teológica. Sin embargo, la exégesis del texto de Primera de Tesalonicenses capítulo 5 verso 22 muestra que la exégesis revela que el pasaje enseña sobre evaluar profecías en la comunidad. El mal se refiere específicamente a profecías falsas, por lo cual usar este texto para restringir la comunión y convivencia con otros es imponerle al texto un sentido ajeno, lejano a la intención original del apóstol Pablo. Son ejemplos que debemos de tomar en cuenta a la hora de cómo interpretamos y analizamos el texto bíblico. Pasamos a la sección 7. El principio básico para interpretar y sus límites. Todo el argumento de este libro, de este capítulo, desemboca en lo que es quizá la frase más importante de todo el libro. La presenta el autor como el principio básico de la hermenéutica. Un texto bíblico no puede significar lo que nunca significó, o para decirlo de manera más clara y positiva, el verdadero significado de un texto bíblico para nosotros es lo que Dios se propuso originalmente que significara cuando se expresó por primera vez. Lo repito, el verdadero significado de un texto bíblico para nosotros en este tiempo es lo que Dios se propuso en su momento original que se debería de significar cuando se expresó en ese momento por primera vez. Este principio no es una restricción del poder de la palabra de Dios, es una protección. Es lo que distingue la interpretación honesta de la manipulación disfrazada de espiritualidad. Si el texto puede significar cualquier cosa para cualquier lector, entonces en realidad no significa nada, porque no hay manera de saber si una interpretación es correcta e incorrecta. El significado original como punto de control no elimina la riqueza de la aplicación contemporánea el día de hoy. No dice que el texto solamente tenía una aplicación para los lectores originales. Dice que cualquier aplicación legítima para hoy debe de ser coherente con lo que el texto significó en el momento original en el cual se escribió el texto, a quién fue dirigido, lo que dijo y enseñó tiene una base. La aplicación puede variar, pero el significado ese no se negocia. Ese significado original es el punto de control. Con esto entramos a la sección 8 y cierre de esta clase número 2. La buena interpretación como acto de amor. Hemos llegado al final de este primer capítulo con una claridad que, si la hemos seguido bien, debería haber cambiado algo en nuestra manera de ver la Biblia. Te invito a que dejes algún comentario aquí en YouTube. No hemos
tratado de complicar la palabra de Dios, hemos descubierto que merece más de lo que generalmente le damos. Una lectura superficial no es lo suficiente. Estamos invitados a leer y a entender de manera clara la palabra de Dios. Interpretar bien la Biblia no es un proyecto académico para especialistas, pastores o maestros. Es más bien un acto de fidelidad al Dios que eligió hablar en la historia. Es un acto de respeto hacia los autores humanos a través de quienes Dios habló. Es un acto de amor hacia las comunidades y hacia las siguientes generaciones que van a recibir lo que la palabra de Dios ha hecho en nuestra vida y lo que les estamos enseñando y heredando. Gordon Fee y Douglas Stuart son explícitos en algo que vale la pena repetir. El propósito de la buena interpretación no es la de parecer original, raro o extraordinario al interpretar la Biblia. No se trata de descubrir lo que nadie más ha visto antes, de encontrar significados ocultos que distinguen al intérprete espiritual de un lector ordinario. El propósito de esto es llegar al significado sencillo del texto, un significado que no es siempre fácil de alcanzar, pero que cuando se alcanza, le da paz a la mente y aliento al corazón. En la próxima lección trabajaremos el capítulo 2, que nos va a hablar del instrumento básico del intérprete que no conoce los idiomas originales, tales como tú o yo que estamos trabajando en este material, en este estudio. Ese instrumento es una buena traducción bíblica y vamos a aprender que no todas las traducciones son iguales, que la diferencia entre ellas es importante y que comparar varias versiones puede abrir el texto de maneras que una sola traducción nunca podría lograr. Te doy las gracias por llegar hasta acá, por acompañarnos en este curso. Comparte con personas que necesiten y estén interesadas en aprender a leer la Biblia de una manera clara y eficaz. Te mando un saludo y espero que podamos seguir compartiendo este tipo de enseñanzas. Que Dios te bendiga.